Capítulo 6. Phoebe se sentía perdida en el ajetreo de su regreso a Raven House. El mundo se había vuelto algo borroso e indistinto. Habían recorrido la mitad del camino cuando dejó de temblar. Él espoleó más rápido al caballo, y ella sabía, por supuesto, que no era buena señal dejar de sentir el frío. Viviendo al borde mismo del océano, conocía los peligros de caer en aguas heladas. Patrick desmontó, tirándola del caballo con él. Se vio envuelta en sus brazos mientras él se dirigía hacia la casa, y sin embargo, no sintió nada. Era como si simplemente flotara por encima de todo, mirando hacia abajo sin ninguna conexión real con todo el bullicio que la rodeaba. Subió las escaleras y pudo oír a Josie murmurar, haciendo sus listas como solía hacer. Más carbón para la parrilla, y para calentar las cacerolas. Agua caliente, mucha agua caliente. Caldo caliente o té. ¿Debería tomar brandy? ¿No? ¿Jerez entonces? Las preguntas no cesaban a su alrededor. Phoebe sintió que los párpados se le cerraban, que las pestañas caían por su propia voluntad y se posaban en sus mejillas. Estaba muy cansada. «¡Mantente despierta! ¡Abre los ojos, Phoebe!». Su voz era aguda, labrando órdenes, penetrando en la niebla que la rodeaba. Ella frunció el ceño, sin querer obedecerle. Solo quería descansar un momento. La luz era terriblemente brillante. Un golpe seco en la mejilla la sacó brevemente de su ensimismamiento. Abrió los ojos y lo fulminó con la mirada. «¡Me has pegado!». Sus palabras sonaron extrañas a sus propios oídos, amortiguadas y arrastradas. «Quédate despierta, o lo volveré a hacer», aseguró él. «No puedes dormir, Phoebe. Es demasiado peligroso». Se dio cuenta de que estaba de pie. De alguna manera habían pasado del gran salón a su habitación, en lo que parecía un abrir y cerrar de ojos. «¿Cómo llegamos aquí?». «En mis brazos», dijo él, haciéndola girar. Sintió fuertes sacudidas y oyó a Josie jadear. La hoja de su cuchillo brilló de nuevo, y el peso que la arrastraba se desvaneció. Miró al suelo y se encontró de pie en un mar de lana de color vino. Le había cortado el vestido. «No puede verla así». El siseo de advertencia había venido de Josie. Como si se diera cuenta de que se había dirigido demasiado bruscamente a su propio amo, la muchacha retrocedió inmediatamente y agregó: «No es apropiado, milord. Sería más impropio dejarla morir congelada mientras tú luchas por desatar esos malditos cordones». Su respuesta fue rígida, su tono brusco y completamente sin contrición. «Milord», imploró Josie. «Cuando sea ella misma, se sentirá avergonzada». «Si está viva para avergonzarse, será una victoria», replicó él. Phoebe sintió que se le caían más capas. Sus medias, sus enaguas. Solo llevaba puesta la ropa interior, pero aún estaba húmeda y se le pegaba al cuerpo. «Yo la cuidaré», insistió Josie. «Ella querría que lo hiciera». «¿Y puedes meterla y sacarla de la bañera tú sola?», preguntó. Phoebe quiso discutir. Quiso exigir que dejaran de hablar de ella como si ni siquiera estuviera allí. Pero entonces sintió que se caía, que se inclinaba hacia adelante, que el suelo se precipitaba a su encuentro. Nunca lo hizo. En lugar de eso, unos brazos fuertes la rodearon de nuevo, levantándola, acercándola a él, estrechándola contra él mientras cruzaba la habitación y la sentaba en una silla frente al fuego. El calor no penetró inmediatamente. Durante el primer momento que pasó allí sentada, no sintió nada en absoluto. Podía ver el baile de las llamas. Se sentía hipnotizada por el parpadeo de las lenguas naranjas y rojas. Era lo más extraño. Pero entonces la sensación volvió bruscamente. Dondequiera que el calor la había tocado, sentía como fragmentos de cristal, como si le estuvieran arrancando la piel. Phoebe gritó e intentó apartarse del calor, pero él la sujetó. «¡Basta! ¡Para!», gritó. «Sé que duele», dijo él. «Lo sé». «¿Cómo puedes saberlo?», preguntó ella. El dolor había hecho retroceder a la fatiga, manteniéndola a raya mientras ella luchaba por respirar a través de una agonía que nunca antes había conocido. «Porque he surcado los mares durante casi 2 décadas y no siempre son cálidos», respondió él. «El dolor remitirá. Deja que el fuego caliente tu cuerpo hasta que desaparezca». Phoebe no pudo contener las lágrimas mientras el dolor la envolvía. Lloró en silencio, con las lágrimas cayendo por sus mejillas, mientras sentía como si 1000 agujas atravesaran su carne. Se desplomó contra él, incapaz de soportarlo, y se desvaneció. «¿Debemos despertarla?», preguntó la criada, con la voz entrecortada por las lágrimas.
Nunca la he visto así. Una vez se rompió el brazo y no dijo ni pío. Patrick le acarició el pelo distraídamente. Aún estaba húmedo y se le pegaba al cráneo. Pero el tinte azul de sus labios había empezado a desvanecerse un poco. No. Si está lo suficientemente caliente como para sentir el dolor, está lo suficientemente caliente como para estar a salvo de los peores peligros. La mantendré aquí, frente al fuego, un rato más. Cuando el baño esté listo, te ayudaré a meterla. ¿Y a sacarla? Preguntó la criada con un tono cargado de desaprobación. Si es necesario. Si puedes salir sola, te dejo. Si no, esperaré al otro lado de la puerta. Respondió. Al diablo la prudencia. Llevando solo la ropa interior, podía ver cada rasguño y magulladura de su piel. Si no hubiera ido tras ella, no habría sobrevivido mucho más. Las corrientes habían sido demasiado fuertes. Habría sido golpeada en las rocas como una muñeca rota. Trae una manta para ella, ordenó, dejando a un lado sus pensamientos. La criada se marchó, volvió con una manta de la cama y cubría los hombros de Phoebe. Patrick la levantó de nuevo, sosteniéndola en su regazo con la manta cubriéndola, mientras entraba un grupo de lacayos cargados con cubos de agua humeante. Josie les indicó que llenaran la bañera detrás del biombo. No, replicó él. Arrastrad primero la bañera hasta aquí, delante del fuego. Cumplieron su orden. Si a alguien le pareció cuestionable que la sostuviera en brazos, arropada tiernamente contra su pecho, nadie se atrevió a hablar de ello. Cuando se hubieron ido, se levantó. La levantó con facilidad y la llevó a la bañera humeante. Despierta, Phoebe, susurró. Ella se apretó más contra él. No quiero. El dolor ha desaparecido. Habrá más, pero ahora será más soportable, te lo prometo. No le dio más advertencias ni oportunidad de discutir. Le quitó la manta que la cubría y la metió en el agua humeante. ¡No! Ella subió como un gato escupiendo, arañándole mientras intentaba salir de la bañera. La sujetó con tanta firmeza que sabía que estaba aumentando los moratones, pero no había nada que hacer. El fuego te ha calentado los dedos de las manos y de los pies, las partes más frías. Le explicó, con voz suave, aunque ella replicara. El agua calentará el resto de ti, tu corazón, tus pulmones. Es la única forma de garantizar que el frío no te cause daños duraderos. Finalmente, sus forcejeos cesaron y se sentó en la bañera, hosca e incluso infantil. Él se levantó entonces y miró a la doncella que se retorcía las manos. Todavía está confusa. El frío invade la mente de una persona. Le hace decir y hacer cosas fuera de lo normal. Le explicó. Lo peor ya ha pasado, creo. Si me necesitas, no tienes más que llamarme. Saliendo de la habitación, Patrick cogió una pequeña silla y la llevó al vestíbulo, donde se sentó. Cruzó los pies calzados con botas y esperó por si lo necesitaban más. Había estado a punto de morir. Si él hubiera llegado unos instantes más tarde, ella habría muerto. No cabía duda. Solo de pensarlo se le aceleraba el corazón y se le agarrotaban los pulmones. Y si ella había hablado con sinceridad y no compartía simplemente algún delirio que había sufrido por golpearse la cabeza o por el frío intenso, no había sido simplemente un accidente. Había visto a hombres, marineros de guardia por la noche, hombres muy acostumbrados al frío y a condiciones difíciles, sucumbir a un cerebro febril por estar demasiado tiempo a la intemperie. Pero ella estaba bastante lúcida. Había sido capaz de seguir instrucciones y hacer lo que él le pedía. No fue hasta que estuvieron más cerca de Ravenhouse que empezó a hablar de forma incoherente. ¿Quién habría intentado algo así y por qué? ¿William enfurecido por su rechazo? En realidad, no podía imaginar que William hubiera desafiado a los elementos de la naturaleza para ir tras ella. El hombre era demasiado civilizado para embarrar sus botas. ¿O era algo más mercenario? Phoebe había sido la única que había corroborado su afirmación hasta el momento, aportando información sobre la cicatriz de su brazo. Lady Marion no lo aceptó ni siquiera por fe, sino por su propio deseo de que le devolvieran a su hijo. Phoebe era la única persona que había aportado alguna prueba real. ¿Había optado alguien por eliminarla por eso? Parecía, de los dos, el motivo más probable. ¿Pero quién? ¿William o Arthur? No sabía nada de su hermano. Apenas había hablado con el chico, aunque no por elección. Arthur rara vez hablaba con alguien. Entraba y salía de las habitaciones sin ni siquiera saludar. ¿Podría su naturaleza tranquila realmente ocultar algo tan villano? Phoebe se estremeció cuando el agua empezó a enfriarse a su alrededor.
Era hora de salir de la bañera. Se agarró a los lados, intentó ponerse de pie y fracasó. Le dolía el cuerpo, le dolían todos los músculos. Era imposible saber si se debía a la caída, a la lucha constante contra las olas, al duro viaje para volver a Ravenhouse antes de morir, o simplemente a las secuelas de la exposición al frío. ¿Voy a buscar a Milord?, preguntó Josie, claramente nerviosa y también escandalizada ante la idea. No, dijo Phoebe con firmeza. Milord ya me ha visto bastante. Échame una mano, por favor. De alguna manera, entre las dos, lograron ponerla de pie. Josie le quitó la camisa empapada y la ayudó a secarse con un paño caliente. Le puso un camisón nuevo en la cabeza, y luego un paño caliente. Peinarle el pelo enmarañado no fue tarea fácil. Cuando terminó, lamentó no habérselo cortado cuando se lo sugirieron. Al recogerse la pesada melena en una trenza, Phoebe volvió a sentirse casi humana. Casi. «Todavía está esperando fuera, señorita», informó Josie, que se había asomado por la puerta. «Dile que puede irse. Que he salido de la bañera y que me iré a la cama», le indicó con rapidez. No podía enfrentarse a él. No en ese momento. No después de todo lo que había pasado. «No le diré eso. Le diré que está fuera del baño. Él es el señor de esta mansión. No le daré órdenes, señorita». Phoebe dejó escapar un suspiro de cansancio, mientras Josie desaparecía con un montón de ropa mojada y probablemente inservible. Pudo oír el profundo rumor de su voz en el vestíbulo, y luego la puerta se abrió de nuevo. No tuvo que mirar para saber que era él. Su presencia llenó la habitación, le quitó el aire, y a ella también. Parecía que su cuerpo estaba completamente en sintonía con su presencia. «Supongo que estás mejor», dijo, adentrándose en la habitación. Phoebe se volvió hacia él con una mirada torva. «Sin duda tendría que estarlo, ¿no?». Él la miró con clara desaprobación por su tono brusco. «Parece que estar a punto de ser asesinada te pone de mal humor, Phoebe». Lo decía en broma, pero a ella no le hizo ninguna gracia. Todo se precipitó hacia atrás. La figura oscura de un hombre que la agarraba, la empujaba hacia el borde y la lanzaba al vacío, cayendo a lo que debería haber sido una tumba de agua. Volvió a estremecerse y no tenía mucho que ver con el frío. «Creo que no es un comentario apropiado». «Perdóname», suavizó el tono. «No debería haberte hablado así. Tienes todo el derecho a estar mal por lo que pasó. ¿Recuerdas lo que pasó, verdad?». Ella le dirigió una mirada de desaprobación. «Lo recuerdo todo. Yo, Lord Bellingham, no soy la que tiene mala memoria». Él agachó la cabeza, pero no logró disimular la diversión que le causaba su tono afrentoso. Cuando volvió a levantarla para mirarla, su sonrisa era contenida, aunque no estaba del todo oculta. «De nuevo, perdóname, Phoebe, por decir algo equivocado. Has pasado por un calvario». Sí, lo había pasado. Y no menos importante era el hecho de que él había visto hasta el último centímetro de ella. Su ropa interior, tan mojada que era lo mismo que verla desnuda por completo. Había sido humillante. Estaba tan avergonzada que prefirió centrarse en otra cosa para no empeorar la situación. «No puedo identificar a ese hombre. Ni siquiera puedo decir cuánto medía porque las rocas son tan irregulares que era imposible determinarlo. Pero no me lo he imaginado. Me agarró. Me arrastró hasta la cornisa, y luego me obligó a pasar por encima para ahogarme o morir golpeada contra las rocas». «Te creo», respondió en voz baja. «No seas condescendiente conmigo», gritó ella. «No te estoy tratando con condescendencia. Te creo. Te creo porque has dado motivos a alguien para matarte», repitió, esta vez con más firmeza. Ella hizo una pausa, una protesta muriendo en sus labios. «¿Me crees?». «Sí, te creo», insistió. «Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué?». «Mientras esperaba en el pasillo por si necesitabas mi ayuda, he pensado mucho en eso». «¿Qué posible motivo podría tener alguien para desear hacerme daño?», preguntó ella. «No soy nada. Nadie, en realidad». «Tú corroboraste mi afirmación de ser el auténtico Lord de Ravenhouse», le advirtió él en voz baja. «Tú, y solo tú, conocías la historia de la cicatriz de mi antebrazo. Incluso Lady Marion la había olvidado. Y el deseo de que su hijo volviera vivo y sano al seno de la familia la convierte en una testigo poco fiable». La realidad de aquello se hundió lentamente. La querían muerta porque no querían que Patrick reclamara el título. ¿Sería William? ¿Quién sabía dónde había sido esta mañana, Phoebe? Se le apretaron las tripas al pensarlo. Podría no ser nada, pero también podría ser algo muy siniestro.
No vi a ninguno de ellos. Pero cuando salía por la puerta de la cocina, me crucé con la criada de Priscila. Llevaba su bandeja del desayuno. Así que es muy posible que la información llegara a Priscila y se la pasara a William, conjeturó. No puedo creer que hiciera tal cosa. William es ciertamente un canalla, pero asesinar. Ha demostrado que está dispuesto a ser un violador. ¿Acaso una cosa es tan diferente de la otra? Preguntó, arqueando una oscura ceja, sorprendido por su defensa del hombre del que había tenido que salvarla. Phoebe sintió que el rubor manchaba sus mejillas. El calor le subió por el cuello hasta la cara, y tuvo que apartar la mirada de él. No podría decirlo, milord. Patrick, insistió él. Me llamo Patrick, y me gustaría que siguieras usando mi nombre y tratándome como cuando éramos niños. Nada de formalismos entre nosotros. Otro recuerdo vino a ella entonces, no de su atacante, ni del dolor y el miedo que había sentido al ser arrojada al acantilado. Había dicho que era suya. Mía había sido la palabra que había utilizado, y lo había dicho con tanta fuerza que incluso en su estado y herida la había dejado estupefacta. Pero, ¿qué quisiste decir cuando dijiste que yo era tuya? No había querido formular la pregunta. Algunas cosas, después de todo, era mejor no decirlas. Pero sus defensas estaban bajas, su cautela natural olvidada tras tantos traumas sufridos en un solo día. Y allí estaba, flotando entre ellos como un fantasma. Cualquiera que fuese la extraña conexión que se había establecido entre ellos a su llegada, seguía haciéndose más fuerte a cada momento que pasaba. Negarlo no cambiaría nada. No estás bien para tener esta conversación, dijo finalmente, después de una larga pausa. Si esperamos a que esté bien, no tendré el valor de volver a preguntar. Dime lo que querías decir, exigió ella en voz baja. ¿Estás segura? Acortó la distancia que los separaba hasta que pudo agacharse ante ella, sentada en el pequeño banco acolchado a los pies de la cama. Tan cerca como estaba, pudo ver las manchas más oscuras ocultas en el fondo de sus ojos azules, y la extraña marca que recordaba de su infancia. Los ojos de Patrick eran completamente azules, excepto el izquierdo. Había una pequeña mancha marrón que estropeaba el azul. Si había quedado alguna duda, aquello la borró por completo. ¿Cuántos hombres podían tener unos ojos tan poco comunes? Junto con la cicatriz y su parecido con Lord Fenton, ¿podía haber alguna duda? Cualquiera que hubiese sido el resultado del cambio de su carácter desde la niñez, lo había convertido en un hombre mucho mejor. «Realmente eres Patrick», susurró ella. «Tendré que creer en tu palabra. Yo mismo tengo dudas casi a diario», admitió. Phoebe extendió una mano a lo largo de su mandíbula. La tenue sombra de la barba bajo su piel era apenas visible, pero ella podía sentirla punzante contra su palma. En el lado izquierdo de la cara había una pequeña cicatriz que desaparecía en el nacimiento del pelo. Tus ojos, ese pequeño trozo de marrón que se mezcla con el azul de tu ojo izquierdo. Tenías esa marca de niño. Eres Lord Patrick Bellingham, insistió. Él bajó la cabeza un momento, rompiendo el contacto visual. Estaba claro que su certeza le asombraba. Dijiste que fui cruel contigo de niño, le recordó. ¿Cómo? Como suelen ser los chicos, aclaró ella. Me tirabas del pelo, me empujabas cuando nadie miraba, me robabas mis muñecas favoritas y las escondías, colocabas criaturas horribles en mi cama para que las encontrara. Aunque, en su mayor parte, eran travesuras inofensivas. ¿En su mayor parte? Entonces apartó la mirada. Una vez me diste bayas para comer mientras estábamos solos en el bosque. Pero eran venenosas. Estuve terriblemente enferma después y casi muero. ¿A sabiendas? ¿Te lo hice a sabiendas?, preguntó. No puedo decirlo. Lo pensé en ese momento, pero éramos niños. ¿Quién puede decir cuál era tu intención? Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el bosque y el océano, que apenas se veía más allá. Me obsesiona, admitió. Estos espacios oscuros y vacíos en mi mente. No puedo recordar nada de mi vida, de mi infancia, de mi familia. A veces parece como si mi vida hubiera empezado el día en que me sacaron de aquel desdichado bote. Phoebe guardó silencio un momento, pensando en cómo formular su respuesta.
Empatizaba con él. Pero la totalidad de su pérdida de memoria, de lo que probablemente había sido la única época feliz de su vida, le resultaba desgarradora. En cierto modo pude imaginar lo difícil que es. Yo era muy joven cuando murieron mis padres, y por mucho que lo intente, hay cosas que no puedo recordar. El sonido de la voz de mi madre, la forma en que mi padre se reía. Van y vienen, fugaces vislumbres de cosas a las que quiero aferrarme desesperadamente, para que no se borren, explicó con suavidad. Es como si hubieras perdido parte de tu vida. ¿Fui cruel con todos, Phoebe? ¿O solo contigo? Preguntó él. Eras muy travieso. Puede que tus diabluras me afectaran más porque siempre fui consciente de mi lugar aquí, en Raven House. Nunca me quejé de nada de lo que hacías, porque temía que me echaran, y eso parecía incitarte a seguir. Él hizo un gesto de disgusto. ¿Cómo puede alguien alegrarse de verme regresar al seno de mi familia cuando, para empezar, era tan despiadado? Pero no lo fuiste, protestó ella. Siempre estuviste excepcionalmente unido a Lady Marion. Ella te adoraba, y tú a ella. Tu padre era más severo, quizá, pero estaba muy orgulloso de ti, Patrick. Tus tutores no se cansaban de decir lo aguda que era tu mente, y lo que podrías lograr en la vida. Sí, eras un chico, y sí, hacías todas las cosas que hacen los chicos, a veces en detrimento de otras. Pero hacer una cosa mala no te hace malo en su totalidad. ¿No lo ves? No, admitió él. No puedo. Pero hay otras cosas que vería si pudiera. Puedes ser mis ojos en el pasado, Phoebe, si quieres. ¿Qué es lo que necesitas saber? Preguntó ella en voz baja. En el fondo de su corazón, creía que él era quien decía ser. Si ofrecerle información le ayudaba a demostrarlo y a cimentar su futuro allí, ella se la daría encantada. ¿Por qué estábamos en Francia? ¿Por qué regresábamos de forma tan precipitada? ¿Por qué me llevaron con ellos y no el resto de vosotros? Me quedé aquí porque había estado enferma. Acababa de recuperarme de una fiebre cuando la familia partió hacia Francia y me recomendaron que no viajara. Así que me quedé con una enfermera. En cuanto a William, Sir George, su padre, estaba aquí en Raven House, y no había necesidad de que Lord Bellingham se lo llevara. En cuanto a por qué, tu padre era diplomático, pero también algo así como un héroe en labores de inteligencia para la corona. Os llevó a tu madre y a ti con él, porque eso daba más credibilidad a la tapadera de sus deberes diplomáticos. En cuanto al precipitado regreso, Napoleón estaba galvanizando sus fuerzas y preparándose para la batalla. Y... no sé si debo repetir tales cosas. No dudes, te lo ruego. Si he de entender lo que está ocurriendo aquí, y si he de tener alguna esperanza de demostrar que soy quien digo ser, quien tú crees que soy, debo saberlo todo. Phoebe se miró las manos entrelazadas. No conozco los detalles. Pero sí sé que cuando regresaron de Francia, Lord Bellingham y Lady Marion habían discutido y estaban muy enfadados entre ellos. Lo sí es cierto es que no se debía enteramente a tu desaparición. Lo oí hablar con ella una vez de su escandaloso comportamiento en París. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Y por qué creó una brecha entre ellos? No puedo decirlo. Patrick se apartó de ella, una vez más, para mirar por la ventana el mar embravecido más allá. ¿Quién en esta casa no guarda secretos? Todos tenemos nuestros secretos, Patrick. El suyo era que se estaba enamorando desesperada e inútilmente de él. Como Lord, él estaba fuera de su alcance. Pero ella tenía que saberlo, y preguntó de nuevo. En las rocas dijiste que yo era tuya. ¿Qué significa eso? Al principio pensó que él quería negarle una explicación, ya que siguió mirando por la ventana. Solo podía ver su perfil, el molde de sus rasgos oscuros en una línea firme y obstinada, la mandíbula apretada con fuerza. No puedo decirte lo que significa, fueron sus palabras. Solo que lo siento en lo más profundo de mi alma. Cuando no estás cerca de mí, te busco. Cuando oigo tu voz, me siento atraído por ella. Si estamos en la misma habitación, me encuentro buscando tu mirada, buscando siempre una conexión contigo. Y cuando duermo, persigues mis sueños. Admitió todo aquello sin mirarla de frente. Se mantuvo alejado de ella. ¿Por eso me besaste? Le preguntó. Era atrevido, mucho más de lo que ella había previsto estar con él. Sí. Y es por eso que te besaré de nuevo. Y mucho más si me permites esas libertades. Cuando estés bien. Incluso mi falta de honor tiene límites, aseguró. Finalmente se volvió hacia ella, pero mantuvo la distancia.
Y aprovecharme de ti, después de lo que has pasado hoy, sin duda ahondaría hasta el fondo de ese barril. Phoebe apartó la mirada, incapaz de soportarla. Quería ofrecerse a él, rogarle que se tomara esas libertades, que le mostrara exactamente lo que quería decir. Y quería hacerlo en ese momento, precisamente, porque podía culpar de sus actos a la conmoción que había sufrido, y no tener que rendir cuentas por su propia naturaleza licenciosa. Al cabo de un momento, oyó que la puerta se cerraba suavemente. Se había ido. La oportunidad, si es que existía, había pasado. Se puso en pie, caminó lentamente hasta la cama y se tumbó en ella, con los músculos cansados y protestando cada movimiento. El sueño la llamaba, la seducía con tanta certeza como él. En la buhardilla se enfureció. Rompía cosas, arrojaba libros contra la pared con tal fuerza que los lomos se partían y las páginas volaban de un lado a otro. Los platos fueron los siguientes, estrellándose contra las paredes y el suelo. En la cama, Priscila se acobardó, cubriéndose la cara para protegerla de los fragmentos producidos por su temperamento. Debería haber muerto allí. Era el plan perfecto. Habrá otras oportunidades, gritó Priscila. Por favor, querido, me estás asustando. Él hizo una pausa, y sus bonitas facciones se transformaron cuando comprendió que lo había presionado demasiado. Lo vio caminar hacia ella, y jadeó cuando la agarró por el pelo. Después la tiró hacia atrás y la obligó a tumbarse en la cama. Me buscaste porque querías un monstruo con correa, un demonio que cumpliera tus órdenes. Como toda mujer que baila con el diablo, has descubierto que hay un precio que pagar. ¿Es demasiado alto, Priscila? ¿Deseas poner fin a todo esto y volver a ser la obediente esposa de tu marido sin escrúpulos? No, respondió ella con lágrimas en los ojos, moviendo la cabeza de un lado a otro. Pero odio verte tan alterado. No soporto verte sufrir. Él tiró de su pelo con más fuerza, hasta que ella gritó. ¿Y soportarías mi dolor? ¿Aguantarías todo para librarme de él? Lo haría, respondió ella, aunque había vacilación en su voz y miedo en su mirada. Le levanté las faldas y dejó que su mano recorriera la carne sedosa de su muslo, hasta el triángulo oscuro que había entre ellos. Estaba húmeda por él. Incluso en su miedo lo deseaba. O tal vez era causa de su miedo, pensó él. Priscila, a pesar de toda su belleza, tenía un alma tan oscura como la suya. Separa las piernas para mí, le ordenó, agarrándole el pelo con tanta fuerza que le hizo llorar. Sin embargo, ella obedeció, e incluso buscó la caída de sus pantalones para liberar su sexo. ¿Me deseas? ¿Incluso ahora con mi rabia? No seré suave contigo, Priscila. No quiero que lo seas, dijo ella sin aliento. Quiero todo lo que tengas para darme. Separó los pliegues de su sexo y deslizó un dedo en su interior para comprobar si estaba dispuesta. Su gemido fue todo el estímulo que necesitaba. Guiándose hasta la entrada, la penetró con tanta fuerza que ella gritó. Una y otra vez la penetró con fuerza y profundidad. No pensó en su placer, pero cuando la sintió estremecerse a su alrededor, supo que había alcanzado el clímax a pesar de todo. En lugar de derramar su semilla dentro de ella, se retiró. La miró entonces y se entretuvo en observar su pelo revuelto, la cara enrojecida por las lágrimas y por haberla tratado con rudeza, las faldas levantadas hasta la cintura, la piel húmeda de sudor y manchada con su semilla. Ya no pareces una dama, Priscila. Creo que te he convertido en una pequeña puta codiciosa. Ella se acercó a él. Sus manos agarraron sus caderas. Soy lo que tú quieras que sea. Él sonrió. Lo era, pensó. Haría cualquier cosa por él. Y cuando llegara el momento, se desharía de ella, igual que ella estaba deseosa de desprenderse de su actual marido. Por muy agradable y efusiva que fuera en la cama, no le ayudaría a conseguir su objetivo final. Para ello, necesitaría algo más que la hija de un caballero. Necesitaría la hija de un conde, al menos, y una con una fortuna. Pero su Priscila le serviría de momento.